Llegan las fiestas de fin de año y con ello volveremos a ver a familiares que no hemos visto en mucho tiempo. Imagínense, después de 2 años de encierro, pues bueno, ya nos hace ilusión volver a ver a familiares que no hemos visto en mucho tiempo, pero otros, hay que ser sinceros, pues bueno, serán francamente molestos o incómodos y pues más valdría tener ciertas habilidades para manejar situaciones complejas. No siempre se pueden evitar las reuniones con ese tipo de familiares. Pero no solo es la familia, a menos de que vivas en un monte tú solo, pues bueno, vas a convivir como lo hacemos todos nosotros desde que te levantas hasta que te duermes, con literalmente cientos de personas que bien pueden agilizar tus procesos del día a día o entorpecerlos. Y pues bueno, estos dos ejemplos nos deberían de hablar de la importancia que es tener ciertas habilidades para manejar las situaciones sociales del día a día. Se conoce como habilidades sociales al conjunto de estrategias de conducta que nos ayudan a resolver situaciones sociales de manera efectiva, aceptable para el propio sujeto y el entorno en el que se desenvuelve. Estas nos van a permitir relacionarnos con los demás de manera satisfactoria, por lo que van a ser imprescindibles en cualquier contexto social en el que nos desenvolvamos, como la familia, el trabajo, la escuela, pero también en la calle, es decir, en la fila de las tortillas o en el banco. Vamos a relacionarnos con muchas personas con deseos y actitudes distintas y es importante que tengamos estas habilidades que esencialmente nos van a permitir expresarnos tanto emocionalmente, nuestros deseos, nuestras actitudes y hasta nuestros derechos nos sirven también para poner límites dependiendo de la situación en la que nos encontremos y nos ayudan también a no pasar por encima de los demás. Es decir, gano yo, ganas tú, ¿no? Y se trata de que nos llevemos bien, así de fácil. Pero, pues bueno, no es tan sencillo como parece. Algunas de estas habilidades, como la empatía, por ejemplo, se ha estudiado que, pues bueno, tenemos todos de nacimiento cierta habilidad para leer las emociones o sentimientos del otro, pero la mayoría de ellas no, la mayoría de las habilidades sociales las vamos a aprender. Se aprenden en el día a día, en la convivencia y pues bueno, el problema es que pues muchas veces y a veces desde casa pues aprendemos habilidades sociales de quien quizá no las aprendió también de manera correcta. Después salimos a contextos como la escuela, los amigos, el trabajo y seguimos a través de la convivencia aprendiendo de estas habilidades, pero insisto, el contexto va a ser muy importante. Y en contextos como el mexicano, que no es tan distinto del mundial, pues bueno, la tendencia es cada vez a relacionarnos menos, todos metidos en el celular, ya no practicamos el cómo hablar, cómo llevar una conversación, cómo expresar lo que siento, pienso, si no es a través de un mensaje. Y lo vemos todos los días, en las noticias podemos prenderle y el contexto mexicano es un contexto esencialmente violento, nos peleamos por todo en el auto, bueno, ya no hablemos de la delincuencia y pues bueno, al parecer este tipo de habilidades no las hemos fomentado mucho que digamos aquí en el contexto mexicano. Y, insisto, no se dan por nacimiento, estas se aprenden. Y son tan importantes, insisto, que pues deberíamos enseñarles quizá desde la escuela, deberíamos de ponerles mucha más atención, ya que según la evidencia científica, suelen ser incluso un mejor predictor de éxito individual que el coeficiente intelectual, por ejemplo. Y bueno, pues todos hemos oído casos año con año, aquí en México, por ejemplo, y en otras partes del mundo, de que de repente surge un niño genio por ahí, ¿no? Y que termina a los 10 años ya terminó una carrera universitaria o hasta una maestría, etcétera. Y pues bueno, se espera mucho de él y pasan los años y de repente no oímos hablar mucho de él en los contextos importantes. No sabemos mucho de si tuvo éxito o no. Pero por el contrario, tenemos casos que han permeado mucho la cultura popular, como por ejemplo el caso de Steve Jobs, ¿no? El creador del emporio de Apple, que, pues bueno, a decir de sus biógrafos, no era
si bien tenía algunos conocimientos de programación, pues no era principalmente la persona más inteligente, refiriéndonos justamente a estos lenguajes de programación. No era el mejor programador de su grupo, pero tenía otro tipo de habilidades, como era justamente el aprender a reunir a un grupo importante y a maximizar las habilidades de cada uno, también saber vender su producto. Y pues bueno, resulta que estas habilidades le ayudaron a él y a los que lo rodeaban a, pues lo que ya sabemos, la historia de éxito de Apple. Y como estas historias podemos escuchar muchas más, pero bueno, hoy no les traigo, ya saben, historias, sino les traigo un par de estudios, como siempre. Aquí siempre vamos a hablar con evidencia científica y pues bueno, hoy traigo un par de estudios que pues parecen seguir abonando a la idea de que pues bueno, las habilidades sociales son fundamentales para el éxito en cualquier contexto, como este estudio que les traigo, que pues bueno, nos habla de que el promedio académico no solo depende de la capacidad intelectual de la persona, sino también de ciertas destrezas emocionales para manejarse en un entorno determinado. Y es que lo que hicieron estos investigadores fue estudiar a estudiantes de medicina, que es una carrera que todos sabemos que es especialmente demandante y estresante. Y bueno, ahora estudiaron a todos aquellos promedios que eran mejores que otros dentro de estos estudiantes. Y pues bueno, en ellos encontraron que, pues bueno, los que tenían mejores promedios definitivamente estaban emocionalmente mejor preparados, percibían y comprendían bien sus propios sentimientos e interpretaban y regulaban con eficacia los mismos. Así que no, definitivamente el éxito escolar, por ejemplo, según los autores de este estudio, no solo dependen de tener una gran memoria o ser muy inteligente, sino de aprender también a manejar, sobre todo en estos contextos tan estresantes, precisamente el estrés, ¿no? El aprender a apoyarse en equipo, el aprender a manejar estas situaciones estresantes, el no explotar, ¿no? Cuando nos sentimos más agobiados, pues difícilmente una persona que no tenga estas habilidades va a lograr terminar una carrera como esta y como muchas otras que son muy, muy estresantes. Pero, pues bueno, no solo se trata de lo escolar, sino que, pues bueno, en este otro estudio, en el que se estudió las habilidades sociales de la adolescencia temprana, pues bueno, estos autores nos dicen que justamente el tener habilidades sociales parece tener una incidencia notable en la configuración de una persona saludable, por lo que ellos recomiendan que el abordaje de las mismas sea desde las tempranas infancias. Es decir, en definitiva, si yo tengo más habilidades sociales, va a repercutir en que más adelante tenga una mejor salud. Tanto como ya lo hemos hablado en anteriores videos, porque pues bueno, el estrés es particularmente duro para mi organismo, y una persona que no aprenda a manejar el estrés correctamente, pues bueno, va a afectar su salud. Como en definitiva, si yo aprendo a poner atención a mi salud, a mi organismo, a hacer cambios de hábitos que me lleven a ser una persona más saludable, pues bueno, eso solo se consigue con ciertas habilidades que no tienen que ver tanto con la inteligencia, sino con aprender a manejarme emocionalmente. Así que, como estos estudios hay muchísimos, cada vez hay más evidencia de que las habilidades sociales son importantísimas y deberíamos, por lo tanto, aprender, como lo dicen, como lo recomiendan los autores de este estudio, a fomentarlas desde la infancia, desde la primera infancia, de hecho, desde antes de salir al preescolar, deberíamos enseñarles a los chicos estas habilidades. Pues bueno, son en realidad complejas, no es tan sencillo aprenderlas. Estamos hablando de actitudes como la empatía, que es la capacidad se dice comúnmente, de ponerse en el lugar de la otra persona, y no es más que aprender a leer qué es lo que está sintiendo la otra persona, ¿no? Podemos ver en su rostro, en sus comportamientos, que las personas a veces están pasando por una situación difícil y podemos entonces ofrecer nuestra ayuda, o podemos ver que alguien está de un carácter muy agresivo y quizá no sea el mejor momento para
para tener interacción con esa persona. Así que la empatía es una gran habilidad. Está la inteligencia emocional también, que a partir de la empatía, pues bueno, es la habilidad social que tiene una persona para manejar sus propias emociones y sentimientos y, pues bueno, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir tanto los propios, así como los pensamientos y acciones y aprender a relacionarse con personas que también están luchando para manejar sus propias emociones. No es nada sencillo. Tenemos también habilidades como la asertividad. Esta, pues bueno, es la capacidad de comunicarnos de manera clara, franca y directa, sin caer en la agresividad, sin exigir de manera agresiva y violenta, pero también sin quedarme callado y sin guardarme lo que estoy sintiendo, pensando o necesitando. Así que, pues la asertividad es una habilidad de comunicación importantísima. Otra gran habilidad importante, pues bueno, es la capacidad de escuchar. Ser capaces de escuchar comprendiendo al otro y no solo esperando mi turno para contestar. Hay que aprender también a cuando estamos teniendo una conversación, a escuchar al otro, a escuchar entendiendo, a escuchar sin esperar mi turno para contestarte. Y otra habilidad importante sería pues la capacidad de definir un problema y evaluar soluciones. Y es que muchas veces vamos a tener problemas, pero son complejos. Difícilmente en este mundo tan sofisticado, en donde existen ya tantas interacciones, vamos a tener un problema claro, sino que los problemas a veces tienen varias aristas y por lo tanto habría que aprender a definir cuál es el problema que requiere de mayor atención en este momento y, bueno, pues cuáles son las alternativas de solución que tengo. Para decirlo claro, que no se me cierre el mundo, que no ahogarme en un vaso de agua. Y esto, pues se practica. El aprender a buscar alternativas de solución no es tan sencillo como la mayoría cree. Uno de mis favoritos, una de mis habilidades favoritas es el de la habilidad de negociación. Y esta, pues bueno, es la capacidad de comunicación dirigida a la búsqueda de soluciones que resulte satisfactoria para ambas partes, ¿no? Muchas veces queremos simplemente ganar yo y pasando por encima de quien sea, y el otro quiere exactamente lo mismo y por lo tanto, pues va a ser imposible llegar a un acuerdo. Pero hay que entender que en esta sociedad a veces no se puede ganar siempre y por lo tanto tendremos que llegar a ciertos acuerdos y ambas partes ceder algo para ganar algo mayor. Eso es la habilidad de negociación y es de las más importantes en esta sociedad. Habría también, por ejemplo, que fomentar el reconocimiento y defensa de los derechos propios y de los demás, ¿no? Y esta habilidad, pues bueno, es la habilidad de ser conscientes de nuestros derechos. Primero, para esto hay que informarse, para esto hay que leer y pues bueno, a partir de ello, pues bueno, aprender a defender de manera asertiva, decíamos, sin agresividad, pero sí tampoco sin pasividad, sino un punto medio, aprender a defender nuestros derechos y los demás de una manera adecuada. No rehuirle a los problemas y a los conflictos cuando es necesario, es decir, no buscar pleitos, pero cuando es necesario defender mi punto de vista, tampoco no debo rehuir a la confrontación, sino hacerlo de manera, decíamos, asertivas. Y bueno, todas estas son habilidades que van a requerir cierto entrenamiento y que probablemente requieran de un video, cada una de ellas aquí en este canal, por supuesto. Pero podríamos empezar hoy por algunas mucho más básicas. La capacidad de escuchar, el cómo iniciar una conversación. Ahora a los chicos muy jóvenes les cuesta muchísimo trabajo interactuar, ¿no? Ya olvídense de resolver problemas, sino simple y sencillamente iniciar una conversación, saludar. Les cuesta muchísimo trabajo porque el contexto digital no los ha entrenado para el contacto persona a persona. El cómo formular una pregunta de manera directa, sin irme por la tangente, sin confundir a la otra persona, ¿no? Son importantes. El dar gracias, el aprender a disculparse cuando se requiera,
el aprender, simplemente decíamos a presentarme, ¿no? A saludar y decir, hola, mi nombre es Francisco, genera ahora muchos problemas. El realizar un cumplido, ¿no? El no siempre estar pensando en las críticas, sino a veces también es bueno, ¿por qué no? El realizar un cumplido a los demás. Habilidades tan sencillas como esas, pero que no se dan de manera natural y que si no las empezamos a practicar, pues nuestra interacción con las demás personas se va a dificultar, se va a ser complicada y alcanzar nuestras metas en un medio tan social, pues se va a hacer muy difícil si no tenemos estas habilidades para movernos en la vida social. Felices fiestas, saludos.